La nomenclatura zoológica se rige por 9 principios básicos que están explicados en el Código Internacional. Estos principios son bastante sencillos, al menos en su explicación inicial, aunque cada uno de esos principios tiene consecuencias y detalles que va a convenir ver en sucesivos videos. La intención de esta presentación es dar a conocer estos 9 principios, definirlos y dar algún ejemplo como para iniciar el tema. El primero de estos 9 principios básicos es el principio de independencia. La nomenclatura zoológica es independiente de toda otra sistema de clasificación, en particular del Código Internacional de Nomenclatura Botánica, del Código de Nomenclatura Bacteriológica, de cualquier otro sistema. Esto implica que no hay superposición de normas. Lo que es aplicable a los nombres de animales no necesariamente es aplicable a los nombres de otros grupos. Aquí tenemos los géneros Pieris. Digo los géneros porque Pieris es un género de lepidópteros descrito por Schank en 1801 y también es un género de plantas, es una ericácea. No podemos hablar de homonimia en un caso como este, no son homónimos. Después vamos a definir qué es homonimia para el Código de Nomenclatura Zoológica. Por el principio de independencia, no es incompatible que un animal y una planta lleven el mismo nombre genérico o incluso el mismo nombre específico. Hay una especie de mariposas que es Pieris japonica y una ericácea que también es Pieris japonica. Solamente en un texto donde quizás una mariposa del género Pieris se alimente o ponga huevos sobre una planta de Pieris pueda generar algún tipo de confusión. En ese caso habrá que aclarar muy bien a qué se está refiriendo el autor en cada caso, pero es muy poco probable que haya este tipo de confusiones. Sin embargo, el código advierte y recomienda que antes de poner un nuevo nombre a un animal, se controle si ese mismo nombre no está siendo usado en botánica para evitar cualquier posibilidad, por remota que sea, de que exista alguna confusión. El segundo principio es el de nomenclatura binominal. A todos nos suenan los nombres de especies como Homo sapiens, Canis lupus, nombres muy conocidos que están formados por un nombre genérico y un nombre específico. Ese concepto no hay que olvidarlo, porque a eso se refiere la nomenclatura binominal y no a la presencia de dos nombres cualesquiera. Aquí tenemos dos especies del género Drosophila. La primera es Drosophila funebris, que es la especie tipo del género Drosophila. La otra es Drosophila willistoni, descrita por Sturtevant en 1916. Esta última pertenece al subgénero Zoophophora, también descrito por Sturtevant, pero en 1939. Si el género Drosophila tiene un subgénero Zoophophora, ¿a qué subgénero pertenece Drosophila funebris, que es la especie tipo del género? Hay que reconocer la existencia entonces del subgénero nominotípico, el subgénero Drosophila drosophila. Drosophila, Drosophila funebris y Drosophila Zoophophora willistoni. 3 nombres. Esto no modifica la condición binominal porque las combinaciones siguen siendo Drosophila funebris y Drosophila willistoni. El subgénero es una aclaración entre paréntesis, puede estar o no, y hay muchos grupos donde el subgénero ha sido dejado de lado o no interesa mencionarlo. Entonces, binominal es la condición de nombres que unen un nombre genérico con un nombre específico, independientemente de que se mencione o no el autor, de que se mencione o no la fecha, o que se intercale o no el nombre del subgénero. A su vez, Drosophila Zoophophora willistoni tiene una subespecie quechua descrita en 1973. Al reconocer que en la especie
hay dos subespecies, la que no es quechua tiene que ser winstoni winstoni, es decir, la subespecie nominotípica. Y ahora tenemos 4 nombres: Drosophila, Sophóphora, winstoni, quechua. Y sin embargo, seguimos hablando de nomenclatura binominal. Seguimos mirando solamente género y especie. El siguiente principio es el principio de publicación. Ahí tenemos 2 publicaciones: Journal of Natural History y el Acta Zoológica Mexicana. Son 2 revistas actuales, dan a conocer trabajos originales y sin embargo tienen una diferencia. Journal of Natural History, además de verlo en internet y recibir todo el tiempo separatas en PDF, tiene edición en papel, es decir, produce un objeto material que es la revista encuadernada como la vemos ahí. En cambio, Acta Zoológica Mexicana, desde hace unos años, es exclusivamente electrónica. Solo se publica en internet. Se puede publicar en cualquiera de las dos, pero lo que se publica exclusivamente en internet tiene una serie de requisitos adicionales que no son exigibles cuando hay edición en papel. Es decir, uno como autor elige la revista donde quiere enviar su trabajo, pero debería estar seguro de que esa revista cumple con los requisitos del código. Esta otra publicación, en cambio, es un libro, no es parte de una serie periódica, es un libro dedicado a los mamíferos de Sudamérica. ¿Se puede describir una nueva especie, un nuevo género, una nueva familia en un libro? Sí, se puede. Y si no tiene revisores externos, también. El código de nomenclatura no exige que las publicaciones tengan árbitros o evaluadores externos. El Phylocode, es decir, el código filogenético, sí exige que tenga revisores externos. Es decir, que un taxón dado a conocer en un libro podría ser cuestionado desde el punto de vista del Phylocode, pero no del código de nomenclatura. Todo esto está dicho en el artículo 8 del Código Internacional. Puede ser una publicación periódica, puede ser solo electrónica, puede ser un libro, puede ser incluso una hoja suelta si reúne las condiciones del artículo 8. Ahí tenemos otro libro. Este libro no es una publicación en el sentido del código de nomenclatura. No es un libro que se haya publicado como una fuente permanente de información científica. Es un libro de divulgación, muy bueno, muy atractivo, inclusive con muy buena información en su interior, pero su intención es lo que hace que no pueda considerarse publicado para la nomenclatura zoológica. Este otro es el libro de resúmenes de un congreso latinoamericano, un muy buen congreso, pero los resúmenes de congresos no son publicaciones desde el punto de vista de la nomenclatura. Y ahí tenemos una tesis doctoral primorosamente encuadernada, depositada en una biblioteca. No es una publicación. Estas 3 cosas no están publicadas. La tesis ni siquiera puede considerarse una publicación, aunque la biblioteca ofrezca hacer copias a demanda. Aunque esté subida a internet como un archivo PDF completo, no está publicada. Esto es una permanente fuente de discusión. Pero la tesis está disponible, se ha citado muchas veces, sí, pero no es una publicación. Y un resumen de congreso, si fuera un resumen extendido, y si el libro de resúmenes del congreso se publicó en una publicación periódica como un anexo o como una edición especial de una... Todo eso entra en el campo de la literatura gris. Son, digamos, chicanas, son intentos de hacer pasar por publicación lo que no es una publicación. Y esto está en el artículo 9 del código. Muchas discusiones serían evitables si los investigadores tuvieran claro el artículo 8 y el artículo 9 acerca de qué es una publicación y qué no. El código tuvo una modificación en 2012 específicamente en este punto: cuándo se puede considerar publicado y cuándo no un trabajo. El siguiente principio, el cuarto, es el principio de disponibilidad. Y para la disponibilidad tenemos que leer los artículos 10 a 20 del código. Hemos concluido que un trabajo está publicado. Hemos pasado esa etapa.
esa publicación que contiene un nombre científico nuevo, ¿usa consistentemente la nomenclatura binominal? Si el trabajo no usa la nomenclatura binominal en forma consistente, es decir, para todas las especies que menciona, el trabajo no está disponible y por lo tanto su contenido no está disponible. Noten que el inicio de la nomenclatura zoológica se estableció a partir de 1758 con la 10ª edición de Systema Naturae, que es la obra más recordada de Linneo. ¿Por qué con la 10ª edición? Porque en las 9 anteriores, Linneo no había usado para los animales el sistema binominal. No lo había usado en forma consistente. Algunas especies tenían nombres binominales, otras especies no. En la 10ª edición, recién ahí, Linneo aplica el sistema binominal a todos los animales y entonces esa es la primera edición del libro que es disponible. El nombre estaba escrito con las letras del abecedario común que usamos todos los días. Si no lo estaba, el nombre no es disponible. Al publicarse por primera vez, había una manifestación explícita de la voluntad del autor de establecer un nuevo taxón nominal. Por ejemplo, indicaciones como especie nueva, género nuevo, familia nueva. Esto desde el año 2000 es obligatorio. El autor original designó un tipo portador de nombre en el momento de establecer el taxón nominal. Esto desde el año 2000 es obligatorio. Si no se cumple alguna de esas condiciones, ¿qué normas hay que aplicar según el intervalo de fechas en el que fue publicado el trabajo? Como el código tiene efecto retroactivo, hay intervalos de tiempo definidos en el código a partir de los cuales ya no es posible darle disponibilidad a un nombre, pero si fue anterior a esa fecha, se puede considerar como disponible. Depende de que haya sido antes de 1930, si ocurrió entre 1931 y 1960, entre 1961 y 1985, entre 1986 y 1999, si ocurrió después del 2000, para el caso de las publicaciones, si ocurrió hasta el 31 de diciembre de 2011, puede ser una la situación, o si fue a partir del 1 de enero de 2012, una situación totalmente distinta. La disponibilidad tiene una cantidad de condiciones a cumplir y uno tiene que estar seguro por fecha, por tipo de nombre, por situación de la publicación, qué nombres están disponibles y cuáles no. El siguiente principio es el principio de coordinación. Este es un concepto importante en nomenclatura zoológica y que vale la pena destacar porque es exclusivo de nuestro sistema de nomenclatura. No es compartido, por ejemplo, por el Código de Nomenclatura Botánica. Por eso muchas veces surgen discusiones, interpretaciones erróneas o problemas evitables al no entender la diferencia entre el concepto de coordinación en nomenclatura zoológica y el sistema de clasificación que usan, por ejemplo, en botánica. Los códigos son independientes. El principio de coordinación básicamente dice que la persona que describe un nuevo taxón nominal, la persona que publica un nuevo nombre, automáticamente deja disponible ese mismo nombre con su autoría y su fecha para el taxón nominotípico. Es decir, si se describe una especie, automáticamente queda establecido el nombre de la subespecie nominotípica y viceversa. Vamos con un ejemplo. Habíamos visto que en el género Drosophila, descrito por Phalen en 1823, Sturtevant estableció en 1939 el subgénero Zophophora y automáticamente se reconoce la existencia del subgénero Drosophila drosophila. Pero también desde el trabajo de Sturtevant, 1939, quedó disponible, sin que el autor lo dijera y tal vez sin que lo pensara siquiera, el nombre genérico Zophophora, para la eventualidad de que Zophophora alguna vez pudiera considerarse con categoría de género. El subgénero Drosophila drosophila se atribuye a Phalen 1823. Es decir, el principio de coordinación lo que dice es que quien describe un género automáticamente le da disponibilidad al subgénero nominotípico. Y quien describe un subgénero automáticamente le da disponibilidad a ese nombre
como género. Lo mismo ocurre entre especies y subespecies, lo mismo ocurre entre familias, subfamilias, tribus, superfamilias. El concepto es que el autor de un nombre es al mismo tiempo el autor, con la misma fecha, del nombre de un taxón que se llama nominotípico, pero también a la inversa. La nomenclatura zoológica se conceptualiza en tres grupos: el grupo familia, el grupo género y el grupo especie. El grupo familia abarca todas las categorías: superfamilia, familia, subfamilia, tribu, subtribu, y todas aquellas otras categorías intermedias que se necesite usar. Las terminaciones oidea, idae, inae, ini e ina son las únicas terminaciones que el código de nomenclatura establece como fijas, pero puede haber otras categorías con la terminación que el autor elija. Y sin embargo, todas esas categorías van a tener el mismo autor y la misma fecha para un nombre que derive de la misma raíz. El grupo género tiene las categorías de género y subgénero, y hay una categoría adicional que es el grupo colectivo, que tiene sus particularidades, y el grupo especie tiene las categorías especie y subespecie, y el grupo de especies, que también tiene sus particularidades. El principio de coordinación dice que, estableciendo el nombre de una de estas categorías dentro del grupo, quedan habilitados, quedan disponibles todos los nombres relacionados. Otro principio es el principio de prioridad. La prioridad es un concepto básico para determinar la validez de un nombre. Cuando una especie ha recibido más de un nombre, esos nombres son sinónimos, y el sinónimo válido usualmente es el más antiguo. Hay que determinar cuál de los nombres tiene prioridad. Cuando hay dos homónimos, es decir, dos nombres iguales para taxones distintos, usualmente es válido el más antiguo, y hay que reemplazar el más reciente. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta el concepto general que el código atribuye a la nomenclatura zoológica. El preámbulo del Código Internacional dice: los objetivos del código son impulsar la estabilidad y universalidad de los nombres científicos de los animales y asegurarse de que el nombre de cada taxón sea único y diferente. Habla de estabilidad y universalidad. Todas sus disposiciones y recomendaciones están subordinadas a estos fines y ninguna restringe las libertades de pensamiento o de acción taxonómica. Es decir, hay un objetivo central: la estabilidad y universalidad. Cuando uno piensa en prioridad, tiene que tener en cuenta que la prioridad en la publicación es un principio básico de la nomenclatura zoológica. Sin embargo, bajo las condiciones prescritas por el código, su aplicación puede modificarse para conservar un nombre aceptado desde hace tiempo en su sentido usual. Cuando la estabilidad de la nomenclatura en un caso concreto se vea amenazada, la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica puede suspender la aplicación estricta del código bajo ciertas condiciones. Esto dice el preámbulo del código. Muchas veces se mira un artículo, se descubre que hay un sinónimo anterior o hay un homónimo más antiguo, y se toma una decisión apresuradamente sobre la base del concepto de prioridad. Pero la prioridad no es automática, no es la única variable que hay que considerar. El preámbulo nos está indicando que la estabilidad y la universalidad de los nombres son los objetivos del código. Por lo tanto, uno puede evaluar la prioridad, puede determinar qué nombre es potencialmente válido, pero esto no lo hace automáticamente válido, sino que hay que evaluarlo en el conjunto del sistema de nombres. El principio del primer revisor se aplica en muy pocos casos, por ejemplo, cuando dos taxones nominales, dos nombres científicos, se publican al mismo tiempo. Y al decir al mismo tiempo es exactamente en la misma fecha, ya sea en el mismo trabajo o en dos trabajos aparecidos al mismo tiempo, de modo que no hay prioridad para decidir cuál de los dos es válido.
En ese caso, cualquier persona que estudie el caso puede elegir cuál es el que tiene prioridad. Para esto hay criterios que establece el Código Internacional. No necesita la intervención de la Comisión Internacional. Cualquier investigador puede tomar esa decisión. Otra posibilidad es que en el trabajo original un nombre científico nuevo haya aparecido escrito de más de una forma y no se sepa cuál es la ortografía correcta. Eso también lo decide el primer revisor. Esta especie de aves fue descrita por Linneo en 1758 con el nombre de Strix scandica. En la misma obra, que es la 10ª edición de Systema Naturae, Linneo describe a Strix nictea, pero posteriormente se concluyó que era la misma especie, es decir, la misma especie taxonómica, recibió dos nombres, los dos en la misma obra. ¿Cuál de los dos tiene prioridad? Lundberg, 1931, tuvo que actuar como primer revisor. Y entonces, al considerar que ambos nombres corresponden a la misma especie, eligió Strix scandica como nombre válido. Esa decisión ya no cambia. Hubo una aplicación estricta del principio del primer revisor. Lundberg podría haber determinado que el nombre prioritario era Strix nictea por algún criterio, por alguna justificación que él pudiera dar. No lo hizo, lo que hizo fue elegir Strix scandica. La opinión de Lundberg quedó establecida y es la que determinó cuál de los dos nombres tiene prioridad. Principio de homonimia. No puede haber dos nombres científicos del mismo nivel exactamente iguales. Cuando esto ocurre, en general se le da prioridad al más antiguo y el más reciente tiene que ser reemplazado. Ahí tenemos el género Ictiofaga. Es un águila pescadora, come peces, eso es exactamente lo que significa el nombre. En 1949, es decir, un siglo después de haberse descrito el género de aves, se propone el género Ictiofaga para un platelminto parásito de peces. Comparado letra por letra, Ictiofaga lesson es idéntico a Ictiofaga siromiannikova. Por lo tanto, el nombre más reciente había que reemplazarlo. Esto hicieron Sluis y Kawakatsu en 2005 y propusieron Piscinclinus como nuevo nombre para Ictiofaga siromiannikova, no lesson. Ictiofaga lesson sigue siendo un género válido por su condición de prioritario. Mustela, Mustelus, Mutela. Una sola letra de diferencia entre nombres genéricos hace que no sean homónimos. Aunque sean muy parecidos, aunque la diferencia sea mínima, en los nombres de géneros, una sola letra de diferencia es suficiente para no considerarlos homónimos. En los nombres de especies rige más o menos el mismo concepto. Una letra de diferencia hace que dos nombres específicos no sean homónimos. Pero el artículo 58 dice que son homónimos los nombres específicos que dentro del mismo género solo difieran por estar escritos con consonante simple o doble. Litoralis y litoralis son homónimos aunque uno tenga una sola T y otro tenga dos T. Si fuera un género, esta diferencia rompería la homonimia. En el nivel de especie, no. Tampoco la alternancia entre el diptongo AE y el diptongo OE en latín. Nótese que hablo de diptongo latino. En español, AE y OE no forman diptongo. En cambio, en latín, sí. Caeruleus y Coeruleus, que significan azul, son homónimos, aunque la vocal sea diferente. Que el nombre tenga o no tenga una H intermedia, Oxyrhynchus y Oxyrhynchus, uno con una H entre la R y la y el otro sin la H, son homónimos en el nivel específico. Con F o con PH, Sulphureus y Sulphureus, y otros 11 casos previstos en los que son homónimos los nombres específicos que difieran mínimamente. Están especificados, es decir, hay 15 excepciones a la homonimia
en el nivel de especie y no hay ninguna excepción en el nivel de género. Entre los nombres de familias, subfamilias, tribus y todos los niveles que, como ya hemos visto, se pueden usar hacia arriba y hacia abajo, también son homónimos los que se basan exactamente en la misma raíz, aunque sea diferente su terminación, idae, inae, ini, como consecuencia del principio de coordinación. Es decir, aquí se unen los dos conceptos, icteridae e icteridae. Un nombre de familia fue establecido por Baer en 1858, el otro por Vigors en 1825. Uno tiene II, el otro tiene una sola I. ¿Por qué? Porque el género tipo del primero es Icteria. El género tipo de la segunda familia es Icterus. Icteria e Icterus no son homónimos. La raíz de Icteria es Icteri. La raíz de Icterus es Icter. Por lo tanto, Icteridae, de Baer, 1858, tiene dos IEs. Una es la de la terminación idae de la familia. La otra es una I que está presente en la raíz del nombre del género tipo. No son homónimos. Hay una letra de diferencia entre los nombres Icteridae e Icteridae. Fíjense que también es diferente la acentuación. El acento en los nombres de familia recae en la vocal anterior a la terminación idae. Por lo tanto, es Icteridae, cuando hay dos i's, el acento recae en la primera i, e Icteridae, en el segundo caso, el acento recae en la e, que es la vocal anterior a la terminación idae. Este es el género Rhopalura, un ortonéctido que es el género tipo de la familia Rhopaluridae. Este es el género Rhopalurus, un escorpión que es el género tipo de la subfamilia Rhopalurinae, dentro de la familia Butidae. Rhopalura y Rhopalurus no son homónimos, pero la raíz de ambos es la misma, Rhopalur. Por lo tanto, Rhopaluridae y Rhopalurinae son homónimos, aunque uno haya sido propuesto para una familia y el otro haya sido propuesto para una subfamilia. Y aquí es donde juega el principio de coordinación. Al establecer la subfamilia Rhopalurinae, automáticamente Bücher, en 1971, le dio disponibilidad al nombre Rhopaluridae dentro de los escorpiones. Y cuando Stunkard, en 1937, estableció la familia Rhopaluridae, automáticamente le dio disponibilidad a Rhopalurinae Stunkard 1937. Y por ese motivo, estos dos nombres son homónimos, aunque sus terminaciones sean diferentes. Por eso fue necesario cambiar el nombre Rhopalurinae dentro de los escorpiones, se le dio un nuevo nombre a la familia para evitar este problema de homonimia. Cuando se descubren homónimos, en principio el nombre más reciente es inválido y es el que hay que reemplazar, y esto lo puede publicar cualquier persona. Pero la prioridad no es de aplicación automática ni obligatoria. Antes de tomar una decisión, es muy importante evaluar el eventual impacto que puede tener la publicación de un nombre de reemplazo. Los casos que no puede resolver un investigador en forma individual deben someterse al análisis por parte de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica. Se hace una propuesta y se le pide a la Comisión Internacional que tome alguna acción. Es decir, hay que hacer una propuesta concreta de cuál es la forma que el investigador considera que permitiría salir del problema. Por el momento, lo que quiero destacar es que los criterios de homonimia son diferentes en el grupo familia, en el grupo género y en el grupo especie. No se puede aplicar un criterio de un grupo de nombres de un cierto nivel a nombres de otro grupo que están en otro nivel. El noveno es el principio de tipificación. Este también merece una discusión bastante extensa. En principio, cada taxón nominal
del grupo familia, del grupo género o del grupo especie, tiene, real o potencialmente, un tipo portador de nombre que provee un estándar objetivo de referencia. El tipo es el tipo del nombre. Un taxón nominal tiene tipo, pero no el taxón biológico, no lo que se llama taxón taxonómico. Esto de taxón taxonómico suena un poco redundante, pero la diferencia es importante. La función del tipo es servir como portador de nombre. Es una referencia objetiva a la que se asocian todos los taxones que se van asignando por comparación. Es decir, todo el tiempo aplicamos razonamientos analógicos que nos permiten identificar las especies o identificar los géneros por comparación con el tipo. Lo cual no quiere decir que el tipo represente el modelo perfecto, el más característico, el más completo. Simplemente es una referencia objetiva. El nombre científico tiene un tipo, pero no tiene delimitación. En cambio, la especie, el género, la familia, como taxones taxonómicos, tienen delimitación, pero no tienen tipo. El concepto de tipo es que, sin importar qué límite le den distintos autores al taxón taxonómico, el nombre válido está determinado por los tipos portadores de nombre que queden incluidos dentro de él. El tipo portador de nombre es fundamental en el sistema internacional de nomenclatura zoológica. Son frecuentes las confusiones, sobre todo cuando se usa la idea de especie tipológica, es una muy mala denominación, si se refiere al tipo platónico, al tipo como concepto de prototipo o de especie ideal, que no tiene nada que ver con el concepto actual de tipo. Tipo es simplemente un ejemplar que se deposita como referencia objetiva de la aplicación original de un nombre. Un ejemplar es el tipo en el grupo especie. El grupo género y el grupo familia tienen como tipo taxones nominales. Dicho en forma sencilla, son nombres cuya referencia objetiva es otro nombre. El tipo de una familia es un género. Hay un género tipo. El nombre de esa familia está basado en el nombre de un género que se elige como tipo, que no tiene por qué ser ni el género más antiguo de la familia, ni el más amplio, ni es uno. Y el tipo de un género es una especie tipo. Y nuevamente, no es la especie que se considere más característica, ni de más amplia distribución, ni la que se describió en primer término, sino la que elija el autor original de ese taxón. Estos 9 principios se aplican en un orden relativamente correlativo. No podemos discutir una homonimia o qué nombre tiene prioridad sin haber analizado primero el principio de coordinación. No tiene sentido empezar a discutir la coordinación de un nombre si no es disponible, y no puede ser disponible si no está publicado. Es decir, hay un orden lógico de trabajo que un profesional taxónomo que trabaja con nomenclatura zoológica debe conocer. Este orden de análisis viene expresado por el tamiz nomenclatural, que forma parte también del Código Internacional de Nomenclatura. El tamiz nomenclatural comienza evaluando las obras escritas que se refieren a los animales. Esas obras pueden estar publicadas o no publicadas. Atención, hay que recordar que publicado quiere decir que cumpla los requisitos del artículo 8 del Código y no estén excluidas por el artículo 9. Una obra no publicada no tiene ningún valor nomenclatural. En una biblioteca uno puede encontrar un manuscrito inédito de Linneo. Eso sería un descubrimiento extraordinario. Sin embargo, al no haberse publicado, para la nomenclatura zoológica no existe. Dentro de las obras publicadas hay que evaluar si son disponibles o no disponibles, es decir, si cumplen los artículos 10 a 20 del código, si respetan la nomenclatura binominal, cómo manejaron los nombres, una serie de requisitos.
Si la obra no está disponible, su contenido no tiene peso nomenclatural. Pero además hay otra cuestión, y es que algunas obras que están publicadas generaron tanta confusión, tantos problemas, que en algún momento se le solicitó a la Comisión Internacional que las suprimiera. La Comisión Internacional tiene el poder, dado el caso, de determinar que cierta obra se suprime a los efectos de la publicación. Por lo tanto, no vale la pena la discusión de los nombres que contiene. Primero hay que asegurarse de que la publicación es disponible. Una publicación no disponible se puede tomar como fuente de información, se puede hacer alusión a sus láminas, a sus descripciones, son útiles, pero no son fuente de nombres o de actos nomenclatura. Dentro de una obra publicada y disponible puede haber nombres científicos y actos nomenclaturales. Un acto nomenclatural es, por ejemplo, corregir una grafía original incorrecta, puede ser la designación de un neotipo, alguna acción que toma una persona o la Comisión Internacional y que afecta la aplicación de un nombre. Esos actos nomenclaturales pueden ser válidos, pueden ser inválidos o eventualmente pueden ser suprimidos por la Comisión Internacional. Los nombres pueden ser nombres científicos o nombres vulgares. El código solamente actúa sobre los nombres científicos. Los que hablamos en español tenemos la ventaja de que razonamos y manejamos los nombres a la romana. Es decir, nuestra lengua tiene un vínculo tan estrecho con el latín que muchas palabras, muchos nombres de géneros, son al mismo tiempo nombres vulgares. El género establecido por Linneo para las ranas es rana. La sepia, en latín se dice sepia. Es decir, nosotros usamos como nombres vulgares muchas palabras que vienen del latín. En obras antiguas, sobre todo, a veces era confuso el uso de un término y no siempre es tan sencillo distinguir si se lo está usando como nombre científico de género o se está hablando de la rana como nombre vulgar. Por eso, actualmente hay normas y hay formas de escribir donde es difícil que se produzca esta confusión. En obras antiguas puede ocurrir. Si vamos por los nombres científicos, pueden ser disponibles, pueden ser no disponibles. Otra vez el tema de la disponibilidad. Después de ver si está publicado, hay que ver la disponibilidad de la obra y la disponibilidad de los nombres científicos. O también pueden quedar excluidos por el artículo 1.3 o pueden ser objeto de alguna decisión de la Comisión Internacional. Los nombres disponibles pueden ser potencialmente válidos u objetivamente inválidos. Un nombre publicado, disponible, puede ser objetivamente inválido y en general no tiene salvación. ¿Qué es un nombre objetivamente inválido? Sinónimos objetivos más recientes. Por ejemplo, dos autores eligieron el mismo género para establecer una nueva familia, sin saber que el otro autor ya lo había hecho o lo estaba haciendo en ese momento. Entonces, son sinónimos objetivos, es la misma familia. Para peor, tal vez haya recibido el mismo nombre. Además de ser sinónimos objetivos, pueden ser homónimos. Entonces, esa situación es insalvable. El más reciente es inválido, en principio. Homónimos más recientes. Cuando hay dos taxones que recibieron el mismo nombre, el más antiguo, en general, es el que se considera válido. En el grupo familia, en el grupo género, la homonimia siempre es una homonimia primaria, en el momento de ser publicado. En el grupo especie puede haber homónimos primarios u homónimos secundarios. En este caso, estamos hablando de homónimos primarios, es decir, una especie que se publica con el mismo nombre de otra especie que ya era conocida. En ese caso, el nombre más reciente debe reemplazarse. Pero también se considera objetivamente inválido nombres que han sido parcial o totalmente suprimidos por la Comisión Internacional. Recordemos siempre que la aplicación de la prioridad no es automática, que la Comisión Internacional tiene poderes para suprimir, para modificar cualquier situación en función de la universalidad y estabilidad de los nombres. Si algo no es objetivamente inválido, es potencialmente válido. Y ahí vamos a ver la invalidez subjetiva. Subjetivamente inválido. ¿Qué significa? Que a criterio de uno o más autores
hay una cuestión de sinonimia, hay una dificultad de aplicación del nombre, pero otro autor puede tener un criterio diferente. Es decir, aquí ya entra la subjetividad, el análisis, el criterio de quien evalúa. Subjetivamente inválidos son los sinónimos subjetivos más recientes. En el caso que habíamos visto de Strix Cándica y Strix Nictea, que se consideran sinónimos. Supongamos que en el futuro, por algún nuevo criterio, por la secuenciación de alguna molécula, por un debate teórico que modifique el criterio, alguien resuelve que en realidad Linneo tenía razón y eran dos especies distintas. Entonces ya tiene cada una su nombre. El consenso general en la actualidad es que es una sola especie. Bueno, pero eso es subjetivo. La sinonimia subjetiva puede revertirse, la sinonimia objetiva no. Nómina dubia, nombres dudosos. Puede haber una controversia acerca de a qué especie debería aplicarse un nombre. Hasta que esa controversia se resuelve, la aplicación puede ser dudosa para un autor y otro estar convencido de que no hay un problema con ese nombre. Entonces ahí entra nuevamente la subjetividad. Homónimos secundarios más recientes del grupo especie. Decíamos hace un rato que un homónimo primario es el nombre de una especie que se publica con el mismo nombre de otra especie ya conocida. Puede ser que primariamente el nombre de la especie más reciente no fuera un homónimo en el momento de publicarla, pero después, quizás en una revisión, la especie cambia de género y pasa a un género donde ya había un nombre específico igual. Entonces es un homónimo secundario. No era homónimo en el momento de publicarlo. El criterio de ese autor que lo cambió de género puede ser revertido, puede ser discutido, puede ser rechazado por otro investigador, en cuyo caso la especie retoma su nombre anterior. Por eso es subjetivamente inválido. Y después tenemos algunos casos de nombres suprimidos condicionalmente. Analizado entonces si el nombre está publicado en una obra disponible, si el nombre mismo es disponible, si no es objetivamente inválido, si no es subjetivamente inválido, recién ahí podemos decir que es válido. Antes de discutir la validez de un nombre científico, la prioridad o tomar una decisión que afecte la nomenclatura, hay que preguntarse, ¿fue publicado en una obra disponible? ¿En qué fecha? Hay toda una serie de normas para determinar la fecha. ¿La publicación no fue suprimida por la Comisión Internacional? No nos olvidemos de controlar si esa publicación que estamos analizando no ha sido suprimida. Dentro de esa obra, ¿es un nombre científico disponible? ¿Es un nombre válido? ¿Qué quiere decir si es un nombre válido? Preguntarse, ¿no es un sinónimo objetivo o un homónimo de un nombre disponible más antiguo, que sería una invalidez objetiva? ¿No fue suprimido total o condicionalmente por la Comisión Internacional? ¿No se lo considera sinónimo de otro nombre por razones taxonómicas, en cuyo caso tendría una invalidez subjetiva? ¿No es un nombre dudoso, un nomen dubium? ¿No es un homónimo secundario del nombre de otra especie por haber cambiado de género? Y solo después de haber respondido todas estas preguntas, entonces el nombre es válido. La aplicación del tamiz nomenclatural es un rasgo de calidad profesional. Mirar un artículo y aplicar automáticamente la prioridad, o discutir sobre la validez o sobre la disponibilidad de un nombre que ya recibió una sanción de parte de la Comisión Internacional, o discutir la validez de nombres que no son disponibles, lo que está marcando es falta de conocimiento nomenclatural, es falta de preparación de parte del taxónomo. Vamos a ver en sucesivos videos una explicación ampliada de cada uno de estos conceptos, ejemplos y formas de aplicación.